Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Bendecido sea el nombre del Señor Jesucristo en esta preciosa noche de este día, jueves 26 de abril, amén, siendo las 8 de la noche, aquí en esta hermosa provincia de Alberta, del Canadá, gloria al Señor, hora del este. Estamos aquí en esta noche con el amplio deseo, gloria al Señor, de glorificar, exaltar, bendecir el dulce nombre del Señor Jesucristo y de ser de bendición para su vida, gloria al Señor. Estamos en nuestro programa, gloria a Dios, de mujer a mujer. Vamos a hablar esta noche de mujer a mujer, pero es un tema que también invitamos a los caballeros a ser parte de este tema, gloria al Señor. Es importante, caballero, que usted pueda oír a las mujeres, amén. Es muy importante. Llegó un momento que el Señor le dijo a Abraham, Abraham, ¿sabes qué? Escucha a tu esposa. Hay momentos que es necesario que el caballero pueda escuchar qué pensamos, qué sentimos, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Así que en esta noche tenemos un tema hermoso para tratar, gloria al Señor, para profundizar en ello. Y quiero presentarles en este momento a nuestra panelista de esta noche, nuestra apreciada hermana Ginette Villa desde Bucaramanga, Colombia. Ella nos trae un tema para profundizar, para poder también quizás preguntas que cualquier hermana o amiga nos pueda realizar a través del chat, poderle dar respuesta. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuál es nuestro mayor anhelo? Poder ser de bendición para su vida. Y el tema de esta noche, la hermana Ginette lo va a estar presentando. Gloria al Señor. Hermana Ginette, Dios te bendiga, bienvenida. Hacemos conexión con Bucaramanga en este momento. Adelante, mi hermana. Amén, mi hermana, Dios la bendiga. Dios les bendiga a todos los hermanos en esta noche, las hermanas que nos están escuchando a través de este medio. Dios es bueno, Dios es grande, es maravilloso. Y bueno, Dios me ha permitido en este momento estar aquí nuevamente con ustedes para alabar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre y para compartir con ustedes en este momento un precioso tema que Dios me ha dado. Amén. Espero, mis hermanas, que les sea de gran bendición y de gran ayuda, y vamos a tratar sobre el tema mujeres que no se conforman. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos, ahí donde usted esté sentado o sentada, busque la palabra de Dios y ubique el libro de Romanos, capítulo 12, vamos a leer el verso 2, que dice así en el nombre de Jesús. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a despejar un poco el concepto que es conformidad. ¿Qué es o qué significa la palabra conformarse? La palabra conformarse es aceptar voluntariamente algo que se considera insuficiente o no satisface completamente un deseo, ilusión o una necesidad. La palabra conformar es aceptar algo que del todo no me satisface a mí, pero que de alguna manera pues lo acepto y lo asumo porque creo que no hay una solución. Cuando yo me conformo con una situación en mi vida, es porque yo no le veo solución, entonces busco la manera de adaptarme a esa situación. La palabra de Dios lo dice claro, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no aprueba la conformidad en ciertos aspectos de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mujeres en la palabra de Dios, en la Biblia, que a través de su inconformidad, manifestaron su inconformidad, Dios hizo grandes cosas a través de ellas. Si vamos a mirar en la palabra del Señor, vamos a ver grandes mujeres que optaron por no conformarse. Miremos la historia de Sara.
Sara, una mujer estéril, Dios les había dado una gran promesa de tener un hijo y ella, en un momento, ella se rió porque le pareció imposible, pero ella guardaba esa esperanza porque Dios le había dado una promesa. Pero ella empezó a ver que el tiempo iba pasando y ella pensó y empezó a buscar como soluciones. O sea, no estaba conforme esperando una promesa. Ella empezó a buscar soluciones. Algunos dicen, algunas enseñanzas que hemos escuchado a través del tiempo, es que Sara se equivocó, que Sara quiso ayudarle a Dios, que Sara se adelantó a los acontecimientos. Puede ser, digamos, dependiendo de la manera en cómo se enfoque el mensaje, es muy válido hablar digamos, de esas situaciones. Pero de todas esas cosas, lo que yo quiero hablar es que Sara en este momento, ella empezó a ver que pasaba y pasaba el tiempo y ella no concebía porque ella médicamente estaba declarada una mujer estéril. Entonces ella no se quedó como quieta y empezó a ver que ella avanzaba en años y algunas, hay veces que de pronto dicen, no, es que a Sara le faltó la fe, no, es que Sara se apresuró, no, es que Sara quiso ayudarle a Dios. Yo lo veo desde el punto de vista, desde que Sara no estaba conforme. Ella no estaba conforme, ella estaba esperando una promesa, pero no estaba conforme porque tal vez pensaba que no iba a ser de esa manera. Entonces ella quiso hacer cosas buscando una solución. La palabra de Dios dice que ella tomó a su sierva Agar y se la dio a su esposo para que concibiera y ella pudiese a tener un bebé y arrullar un bebé, ¿sí? O sea, ella no estaba conforme con esa situación. Ella no estaba contenta, pero buscó una solución, equivocada o no, pero la buscó. ¿Qué quiere decir? Que ella era una mujer que no se conformaba con estas situaciones. Si nos ponemos a analizar esta historia se pueden desprender muchas enseñanzas a través de ella. Con esta historia podemos dar infinidad de orientaciones a una mujer, a una pareja, a una familia. Pero lo que yo me quiero enfocar son las decisiones que ella tomó porque ella no se conformaba. Después de esto, muestra la palabra de Dios que Agar tuvo su hijo y que en un tiempo el hijo de Agar y de Sara empezaron un conflicto. Y ella no se quiso conformar con este conflicto. Ella simplemente agarró y vio, no, esto no es la voluntad de Dios, no estoy conforme porque simplemente no me siento contenta que el hijo de mi sierva esté molestando a mi hijo, que es el hijo de la promesa. Entonces ella no estaba conforme y se acerca a su esposo y le dice, saca a tu sierva, sácala. Y obviamente a Abraham le pareció algo bastante grave que ella le pidiese eso y empezó a tratar como de buscar una solución. Pero Dios mismo se aparece a Abraham y le muestra y le dice que escuche la voz de Sara. Y le dice, no dudes en escuchar la voz de Sara, tienes que escucharla. Haga lo que Sara le está diciendo. Sara no estaba conforme con esta decisión, con esta situación. Ella no estaba conforme. Entonces, esa inconformidad la reflejó a su esposo. Su esposo en el momento no quiso, no quería como aceptar, le parecía gravísimo. Y desde el punto de vista humano, podemos apreciar que esto es algo como grave, sacar a un hijo de la casa y exponerlo a una situación de peligro es bastante difícil. Pero recordemos que los pensamientos de Dios no son nuestros mismos pensamientos. Dios obra de maneras diferentes y en situaciones muy difíciles para nosotros, para lo que Dios, para lo que para nosotros es imposible, para Dios es algo posible. Y Dios obra de unas maneras tan extrañas, tan difíciles para uno como humano entenderlas, es muy difícil, pero después de que Dios obra y hace las cosas, uno logra entender por qué
sucedió, por qué sucedieron las cosas de esa manera. Como vemos en la historia, el Señor estaba de acuerdo con la decisión de Sara. Pero miremos la otra parte de esa situación. Agar fue una mujer que desde niña fue esclava. Vivió una vida de sujeción o sometimiento a una esclavitud. Ella vivió una vida de que era dirigida y era ordenada y ella se sujetaba a esta situación. Dice la palabra de Dios que Sara tomó a Agar y se la dio a Abraham, y Agar no muestran en la Biblia que ella haya hecho algún repulse por esto, que ella haya hecho algún rechazo o haya dicho no, ella simplemente se dejó llevar. Entonces estamos viendo dos tipos de personalidades, Agar y Sara. Sara, una mujer que no se conformaba con las situaciones que afectaran su vida, ya sea moral, sentimental, espiritual. Ella no se conformaba y debido a esta inconformidad ella buscaba soluciones. Agar, por el contrario, era una mujer que se dejaba llevar y hacía lo que le decían. ¿Qué quiero decir con esto? Agar era una mujer que se conformaba y se adaptaba a las situaciones. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Agar fue sacada de la casa de Abraham y iba en el desierto, ella vio que su hijo estaba ya muy mal porque no tenían alimento, no tenían agua. Entonces ella vio que Isaac estaba muy mal, entonces lo agarró y lo colocó a un lado en el desierto para dejarlo morir, pero ella se alejó, ella se conformó, dijo, listo, ya no puedo hacer nada, esta situación ya se me sale de las manos, lo dejó ahí. Entonces vemos que era una mujer que se conformaba con la situación que le tocaba vivir, se adaptaba a esas situaciones, así estuviese sufriendo, ella se adaptaba. Pero miremos la cara, la cara contraria a la mujer que se conforma, de la mujer que no se conforma con las situaciones adversas a la vida que no deben ser. En Romanos 12 lo dice claro y voy a volver a leer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando dice no os conforméis a este siglo, ¿qué quiere decir? En este tiempo a nosotros vamos a ver muchas dificultades en nuestra vida diaria. En nuestra situación humana, en la sociedad, vamos a ver cosas que no vamos a estar contentos con ellas. Ahora pregunto yo, ¿por qué tenemos que conformarnos a ellas? La palabra de Dios dice claro, no os conforméis a este siglo. Este siglo trae cosas que no nos tienen contentos o contentas. En este tiempo vemos situaciones lamentables en todos los lugares donde estamos. Vemos situaciones que no nos agradan, que nos molestan, en cualquier área de nuestra vida, ya sea en la área económica, en el área de salud, en el área espiritual. Nosotros tenemos situaciones de las cuales no estamos contentos. Y la palabra de Dios nos enseña a que no debemos conformarnos. Yo invito a las mujeres en esta noche, a las hermanas, si usted tiene una dificultad, una situación, no debe conformarse a vivir o adaptarse a ella, no, debe buscar en oración una solución. Tal vez vemos a Sara que buscaba soluciones humanas, ella tomaba decisiones porque creía que de esa manera iba a ayudar al plan de Dios. De pronto esa no es la mejor manera, pero sí vemos la personalidad decidida de esta mujer a cambiar su historia y su situación. Vemos cómo ella, a pesar de sus actitudes de pronto un poco equivocadas, ella buscaba la manera de estar contenta, feliz, conforme, confortable en su situación, pero ella no aceptaba que su vida estuviese marcada por una inconformidad. Ella buscaba que su núcleo, que su hogar y que sus hijos estuvieran confortables, porque Dios nos llamó a estar bien, Dios nos llamó a estar
bien contentos, felices, bendecidos, confortables. En la palabra de Dios dice que tendremos pruebas, pero como Dios no esto nos da las pruebas para fortalecernos, nosotros no debemos conformarnos con la prueba, nosotros debemos buscar la manera de salir rápido de la prueba. Hace mucho tiempo he escuchado un testimonio que hay personas que hablan sobre que Dios de un momento a otro empieza a probar las vidas, empieza la persona con una bendición muy grande y de repente viene una prueba a nuestra vida. Y había una hermana que hablaba claramente y decía, cuando yo estoy bendecida, muy bendecida, yo después, ella decía que ella sentía un temor porque decía, Dios, ¿cuándo vendrá la prueba? Ella siempre estaba bendecida, pero siempre estaba consciente de que algún momento iba a venir la prueba. Y cuando venía una situación, ya sea económica, espiritual o física, o algún evento, algo a su vida que ella lo sintiera como una prueba de Dios, ella inmediatamente se metía en oración y ayuno y le decía, Señor, antes de que continúe e inicie o avance esta prueba, yo necesito que me digas qué quieres que yo cambie. ¿Qué quieres que yo deje de hacer en mi vida que a ti no te agrada? ¿Qué necesitas que haga por la obra de Dios? Dímelo y yo lo haré, pero no me hagas pasar por esta prueba, porque no me conformo con las pruebas. No quiero pasar por una prueba. Dime qué tengo que hacer, dime qué tengo que cambiar. Dice el testimonio de esta hermana que ella rápidamente pasaba las pruebas. Ella dice, yo nunca duré mucho en una prueba, porque cuando yo sentía que venía un problema a mi vida y veía que que iba a pasar por una prueba, yo rápidamente me arrodillaba a orar y le decía al Señor, dime qué debo cambiar, dime qué debo hacer, yo lo hago, pero no me dejes pasar por esta prueba. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser probadas como el oro. El oro tiene un proceso para ser puro y brillante, ¿sí? El oro tiene que pasar por un proceso para poder ser moldeado. Y no es un proceso tan fácil, es un proceso difícil, un proceso duro. Y Dios, el Señor, en su palabra, ha hecho la comparación de que el proceso de un cristiano es semejante al oro. Cuando nosotros dejamos que nuestra vida pase por ese proceso, es donde Dios va a sacar de nosotros lo mejor. Pero muchas creyentes, muchas hijas de Dios, empiezan un proceso y se conforman y se quedan estacionadas en el proceso. Y siguen ahí en la prueba y en el proceso. En la prueba y se acomodan y se adaptan al proceso. No están cómodas, no están bendecidas, no están en la plenitud espiritual que realmente se necesita. No lo están, pero se conforman y se adaptan a ese sistema de vida. Eso no es lo que Dios quiere para usted ni para mí. No lo quiere, porque la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted no se conforma en su vida, en su familia, con una situación que ha llegado a su vida, cuando usted no se conforma, usted va a luchar por salir de ese problema, va a buscar a Dios en oración y ayuno, es donde Dios va a revelar cuál era su voluntad en su vida. A través de un proceso, Dios muestra muchas cosas. A través de un proceso, ya sea económico, de salud, un proceso familiar, algo que ha afectado nuestra vida, nuestra estabilidad emocional, Dios lo que quiere es que nosotros transformemos nuestro entendimiento. Empecemos a buscar cuál es la voluntad de Dios agradable,
y perfecta. Cuando nosotros no nos conformamos y empezamos a clamarle a Dios y a buscar una solución a través de la guía del Espíritu Santo, entonces vamos a comprobar cuál es la verdadera voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en nosotras como esposas, como madres, como hijas, como mujeres que somos? ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Que nosotros estemos llenas con su poder santo, que estemos bendecidas, que luchemos por una estabilidad espiritual, que nuestra vida sea fructífera, bendecida. Eso es lo que Dios busca en nuestra vida. Dios no quiere que usted esté viviendo una vida, ay, de conformidad. No, eso no quiere el Señor. Dios quiere para nuestra vida algo victorioso. Dios nos llamó a ser victoriosas. Si usted tiene una situación difícil, Dios no quiere que usted continúe años y años y años en esa misma situación. Si usted tiene una situación económica difícil, Dios no quiere que usted esté conforme. Ah, no, me adapto entonces y vivo con este problema económico toda mi vida hasta que yo me muera. Y no, pues ya que ya estoy en, ya que no, eso no es lo que Dios quiere. Esa conformidad no es lo que a Dios le agrada. Dios le agrada es cuando nosotros tenemos la dificultad y vamos a Él, le clamamos a Él y buscamos una solución, buscamos una salida. En el momento en que nosotros, en la iglesia, que nosotros debemos esforzarnos y debemos ser valientes, cuando Dios ve que nosotros como hijos de Él no nos conformamos, así estemos en un rumbo de pronto un poco equivocado, Dios ve ese valor, ve ese esfuerzo de que no se conforma, entonces vamos a ubicarla y vamos a ayudarla porque está haciendo lo posible por mantenerse firme y salir a flote de esta situación. Hay situaciones muy difíciles en nuestra vida. Hay situaciones que llegan al hogar en nuestra vida, pero no debemos conformarnos a someternos a una situación que Dios no le agrada. Muchas personas han atravesado por enfermedades gravísimas. Yo escuché un testimonio hace mucho tiempo. Este testimonio hasta lo pueden encontrar en YouTube en los videos. Y ese testimonio es de un hombre que le llaman el hombre milagro. Este hombre tuvo un accidente muy grave y quedó cuadraplégico, quedó con traqueostomía, gastrostomía, posado en cama, ventilación mecánica, solo movía los ojos y su mente le funcionaba perfectamente. Él escuchaba todo lo que había a su alrededor y él escuchaba que ya no había nada que hacer, que se había fracturado la columna, que había sufrido traumas en el cerebro, que había sufrido, infinidad de cosas que realmente decían que estaba vivo, pero de milagro, y solo respiraba, tenía casi una vida artificial según los médicos, pero él escuchaba todo lo que había a su alrededor y él empezó en su mente a trabajar y a ordenarle a cada parte de su cuerpo y a decirle a cada parte de su cuerpo, le ordeno que se mueva, le ordeno en el nombre de Jesús que se restaure. Empezó a ordenarle a su cuerpo, a cada célula de su cuerpo que empezase a funcionar, que por sí sola. Él empezó a ordenarle al cerebro parte por parte de su cuerpo y dice la historia que él empezó todos los días, aunque los médicos pensaban que él no escuchaba y todos los días escuchaba esos informes desalentadores que decían que no se iba a parar de ahí, que era mejor desconectarlo. Él escuchaba todo eso y él siempre en su mente se propuso en su corazón a decir, no me conformo, yo no voy a estar así, no quiero estar así, rehúso estar así, ordeno a mi cerebro, a mi cuerpo, en el nombre de Jesús, que se restaure cada tejido de mis pies, de mis piernas, de mis pulmones. Empezó poco a poco, empezó a recorrer con su mente, su cuerpo, y hablando en fe, le ordenó a su cuerpo que poco a poco se restaurara. Él no se conformó a estar ahí postrado, porque los médicos pensaban que él no escuchaba, y él estaba escuchando, todo su cerebro, él era consciente de lo que le estaba pasando.
Dice la historia que él empezó a recuperarse de manera progresiva, empezó a recuperarse, algo que era imposible, y llegó a un momento en que pudo empezar a mover determinadas partes de su cuerpo, y cuando él empezó a sentir movilidad, mucho más empezó todos los días a fortalecerse, autofortalecerse, porque él no tenía ninguna ayuda de nadie, porque lo estaba haciendo solo. Lo que los médicos podían hacer era una asistencia médica, pero él empezó a fortalecerse él mismo, y los médicos empezaron a ver de manera asombrosa cómo ese hombre se había autoayudado él mismo a través de su mente y en la fe en Dios. Entonces él no se conformó. Vemos muchas historias que el conformismo no es bueno. Cuando usted tiene una situación, hermana que me está escuchando, en su hogar, que tiene una situación de salud, no se conforme. Dios no nos llamó a que nos conformemos a los problemas que nos da este siglo, este mundo. Este mundo viene cargado de problemas, dificultades, viene cargado de cosas amenazantes, de peligros, pero no debemos conformarnos. No debemos conformarnos, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos un Dios fuerte, poderoso, santo, que Él puede quitar y poner, hacer milagros. Él puede hacer lo que humanamente no podemos hacer, Él lo puede hacer. Él está dispuesto para ayudarnos. Vemos en la Biblia muchas mujeres que no se conformaron a vivir con una enfermedad. Si vemos en la Biblia, en la Biblia habla sobre la mujer que por muchos años luchó con una enfermedad de flujo de sangre. Y ella dice, la palabra de Dios y la historia, que ella quedó realmente pobre porque ella gastó todo. La Biblia registra que ella gastó todo lo que ella tenía. Ella empezó a trabajar y a enfocarse en que los médicos la iban a ayudar. Ella se estaba esforzando porque ella no se estaba conformando con esa situación. Fue tantos años que ella duró con este problema que ella empezó a enfermarse ya mucho más, porque ella caminaba encorvada. Cuando los médicos ya le dijeron que no había nada que hacer, esta mujer no se conformó. Ella, a pesar de que tantos años había invertido en esta salud, ella dijo, no puedo conformarme, yo no me puedo quedar así, debe haber otra solución. Entonces ella escuchó que Jesús por ahí va pasando, y la palabra de Dios dice que ella se fue con mucha dificultad, y yo me imagino que la forma en que ella tuvo que entrar, ella tuvo que abrirse paso entre la multitud. Ella decía, si tan solo pudiese. Cuando una persona dice, si yo pudiera, es porque lo ha intentado varias veces y no ha podido. Cuando uno dice, y si yo pudiera ir a tal lugar, es que no he podido, he intentado, pero no he podido. Cuando ella dice, si tan solo pudiese tocar el borde de su manto, es que ella estaba muy lejos de él era inalcanzable para ella, porque la multitud lo apretaba, y ella tuvo, con esa enfermedad encorvada, tuvo que abrirse paso entre toda esa multitud y tal vez arrastrarse por el piso. Dijo, tan solo si toco el borde del manto, pero ella no se conformó y buscó la manera de abrirse paso entre la multitud y logró tocar el borde, porque ella no se conformó con el dictamen de los médicos. Ella no se conformó con seguir con ese problema. Ella no se conformó en irse para la casa y echarse a morir. Ella simplemente buscó la manera, y con su corazón valiente, con su corazón inconforme, se metió entre la multitud y logró tocar el borde del manto. Dice, lo tocó. En la Biblia dice, no lo agarró. Él no dice eso. Dice que tocó el borde del manto. Inmediatamente ella recibió esa sanidad. Si nos ponemos a mirar la palabra de Dios, hermanas, que me está escuchando en la casa, que está allá sentada, todas las mujeres que recibieron un milagro de parte de Dios en la palabra, todas mujeres que hicieron historia en la palabra de Dios, fueron mujeres que no se conformaron con situaciones.
Cuando Dios envía una situación a nuestra vida, es porque Dios quiere hacer un milagro a través de usted, a través de su familia. Entonces, no se conforme. No se conforme si usted está enferma, si está manejando una enfermedad, una situación, no se conforme, porque Dios a través de esa situación puede hacer un grande milagro. Usted se pone a analizar y a leer la palabra de Dios, cada vez busque no solamente mujeres, hombres que no se conformaron con las situaciones que les estaban pasando. Pero Dios nos hace una invitación, el Señor Jesucristo nos hace una invitación. No os conforméis, no deben conformarse a este siglo. Este siglo trae problemas, dificultades, situaciones difíciles. Nosotros no debemos conformarnos. Si usted está manejando una dificultad, no se conforme. Si lleva años, dice, no hermana, es que yo ya dejé de luchar porque yo llevo años con esta enfermedad. No se conforme, no se acomode a la enfermedad. Esa enfermedad debe salir en el nombre de Jesús. Esa situación debe salir porque es que usted no debe conformarse. En la medida que usted se conforme, está en cierta manera, está desobedeciendo a un mandato del Señor cuando dice, no os conforméis. Usted y yo no somos, fuimos comprados y lavados con la sangre de Cristo y no debemos conformarnos porque tenemos un poder sobrenatural en nuestra vida. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía y nos lleva y nos conduce a toda verdad. Si vamos a ver la historia de Ruth con su suegra Noemí, Noemí dice que salió en amargura, desesperada, viuda, sin nada. Y ella agarró y se echó como a conformarse y le dijo a sus nueras, váyase, yo ya no tengo hijos, yo ya no tengo nada, o sea, se echó a morir. Yo me voy a ir y ya no tengo qué más responderle. Váyanse, busquen sus hogares, busquen su vida, hagan su vida. Yo ya soy una vieja, yo ya no tengo, o sea, se estaba conformando con ese panorama tan desalentador. Yo ya no tengo nada, no tengo hijos. Es más, ni siquiera puedo tener ya más hijos para darles a ustedes. O sea, ella se echó a morir. Pero había un corazón joven y valiente que luchó por ella. Y fue Ruth. Ruth fue un corazón inconforme. No estaba conforme con la situación. Y tampoco quería conformarse con que no tuve una buena suegra y se tuvo que ir. No, ella se quedó al lado de esa persona que se sentía que ya no podía más. Se quedó al lado de ella y llegó Ruth a ese lugar y fortaleció ese vínculo entre ellas dos y trabajó para derrotar la inconformidad. Y cuando logró la victoria, Noemí pudo lograr una victoria grande cuando se casó con vos. Pudo, esa situación económica la dejó de lado. Ella no se conformó con ir a recoger espigas para ayudarle a su suegra. Ella no se conformó con eso. Ella buscó una solución. Ella pensó en una solución. Ella se atrevió a hacer una solución. Ella fue una mujer que luchó por una solución y la encontró. Entonces yo la invito, hermana, si usted tiene algún problema que lleva muchos años, no se conforme. No se conforme porque Dios tiene el poder, la autoridad y es el único que decide sobre nuestra vida. Él tiene la potestad de cambiar nuestro destino en un abrir y cerrar de ojos. Recordemos este versículo en el nombre de Jesucristo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted no se conforma y cuando usted clama a Dios, después de la victoria, usted va a comprobar cuál era la voluntad perfecta de Dios para su vida. ¿Por qué Dios le permitió pasar por esa situación? Si Dios le permitió pasar por una serie de situaciones, una serie de pruebas, después de que usted pasa victorioso las pruebas, usted va a saber cuál era la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios le va a dar la victoria, pero no desmaye,
no se conforme a este siglo. En este tiempo no nos podemos conformar, debemos avanzar en el nombre de Jesús. Hermana Denis. Hermana Denis. Hermana Denis. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermana. Dios te bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Una inmensa bendición. Gloria a Dios poderle escuchar en este momento. Gloria al Señor Jesucristo. Poder estar en este tema tan maravilloso. Gloria al Señor Jesús. Mujeres que no se conforman. Amén. No nos conformamos. Gloria al Señor Jesucristo. Sea cual sea la condición en que te puedas encontrar en esta noche, querida hermana, amiga. Gloria al Señor Jesucristo, pelea como una buena guerrera. Gloria al Señor Jesús. Quisiera dejarte como fondo esta preciosa alabanza. Gloria al Señor Jesús. Amén. Pelea como una verdadera guerrera. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor está buscando. Amén. Mujeres que no nos conformemos. Mujeres que estemos dispuestas a pararnos en la brecha. Porque cuando el Señor hace esta invitación, amén, Él busca a uno que se ponga en la brecha, que haga vallado. Gloria a Dios en sentido general. Puede ser usted, amada hermana, amada amiga, gloria al Señor, no conformarse, no que si mis hijos están en las drogas que se van a perder o que se pierdan, ellos verán, no te conformes, vamos a pelear por nuestros hijos, vamos a pelear por esas bendiciones que nos pertenecen, gloria al Señor, con mucha sabiduría de parte de nuestro Rey, amén, gloria al Señor Jesús. Hermana Ginette, una verdadera bendición tenerla en esta noche con este tema, gloria al Señor.